Bueno, es un privilegio grande estar en una iglesia que hace años conozco, bastantes años, y sobre todo una iglesia que tengo la convicción profunda, que ama la Biblia, que predica la Biblia y que vive la Biblia. Estáis en una conferencia misionera, siempre en las conferencias misioneras hay desafíos misioneros. Y a veces pensamos en la misión en lugares de la selva, en países dificultosos. El mayor campo de misión hoy es Europa. No hace 200 años Europa tenía más de 1.500 misioneros en todo el mundo. Y en estos momentos se están cerrando iglesias cada día en Europa. Los institutos bíblicos, aparte de los problemas que tienen hoy, no tienen prácticamente alumnos europeos. Un simple ejemplo es que hace 2 semanas estaba en Barcelona para una reunión de la Escuela Bíblica Escrituras Online. Más del 60% de los alumnos son hispanoamericanos. Nadie siente llamado al pastorado y nadie siente interés prácticamente, bueno, nadie es un decir un poco hiperbólico, pero por regla general no se conoce la misión, no se ora por la misión, no se ofrenda para la misión, no hay misioneros. Dios hace su obra. De modo que en el desafío de oración que quiero dejar con vosotros, orad por Europa. Quiero desafiaros también a orar por Galicia. Galicia no es España, España es España y Galicia es Galicia. Los gallegos somos españoles, pero somos gallegos, y yo soy gallego, porque en Argentina llamáis gallego a todo aquel que viene de la península ibérica. Es un gallego, y a lo mejor es un andaluz o un vasco, no sé. Bueno, quiero pediros que oréis por Galicia, y de forma muy especial por el entorno que estamos viviendo hoy en nuestra iglesia. Hace unos 10 años más o menos aproximadamente, la iglesia tomó un alto en el camino y oramos al Señor, cambiamos muchas cosas, centralizamos o procuramos centralizar nuestra actividad en 2 grandes elementos, oración y Biblia. Y Dios ha respondido Él. Solamente cuento algo que es muy interesante y creo que es oportuno en conferencia misionera. Los primeros misioneros que vienen a Galicia, año 1873, comienzan a trabajar en la zona costera, donde está la ciudad de Vigo, y comenzaron a trabajar en varios lugares, entre otros en una población cercana a Vigo que se llama Redondela. 100 años trabajando en Redondela. ¿Y cuántos convertidos? 0. De modo que nosotros estábamos orando por pueblos limítrofes. Dios nos llevó a uno de 60 kilómetros a 60 kilómetros de distancia. Allí se constituyó una iglesia, está funcionando en poco tiempo. Hablo de España. Conseguir una persona que se acerque a una iglesia en España, eso es para muchos una locura o una imposibilidad. Bueno, Dios ha hecho su obra, la hace Él, no nosotros. Comenzó Él a funcionar cuando nosotros dejamos de hacer nuestra función. Y Él plantó una iglesia donde en poco tiempo hay más de 25 personas en comunión. ¿Y Redondela qué? Era nuestra espina, espinas hincadas en manos de la persona. Eso era Redondela para nosotros. Y oramos y trabajamos y mandamos equipos de juventud y el pastor de juventud y trajimos un matrimonio, el hijo de Susana, su esposa. 3 años en la iglesia, 3 años trabajando
dicen los ingleses, full time en Redondela. Ya no sabía lo que hacer y a veces la iglesia tampoco. Queremos que venga el coro de jóvenes para cantar en los lugares de ancianos, en los hogares de ancianos. Coro de jóvenes a los lugares de ancianos. Queremos que venga el grupo de teatro. Lo que el hombre ya no sabía qué hacer, se anotó en el equipo de básquet. Jugaba al básquet y él decía, el primer día que fue a entrenar, él dijo, yo soy tipo experto en básquet, jugué mucho, los arroyo. Llegó que arrastrado por el suelo, porque no podía consigo. Y hizo de todo. Dios lo llamó a los Estados Unidos, se fue. ¿Cuántos quedaron en Redondela? 0. Y nosotros dijimos, bueno, se terminó Redondela, vamos a buscar otro pueblo en otro lugar. Y de pronto, un domingo por la mañana, una persona, un matrimonio, entra en la iglesia, dice, mire, nosotros somos residentes en el País Vasco, tenemos trabajo aquí en Vigo, venimos a trabajar aquí y vamos a vivir en Redondela. ¿Redondela? ¿Creyentes en Redondela? Sí. Y estamos dispuestos a abrir un grupo de hogar en Redondela. Vamos allá. Ya hay 6 bautizados en Redondela. La obra no es nuestra, es del Señor. Orad por España. Necesitamos milagros de esto. Mantener puntos de misión y mantener la iglesia es un problema serio, entre otros financieramente. Pero Dios va aportando. Desde el momento en que tomamos la determinación de decir Biblia y oración, la iglesia comenzó a crecer y en este momento hay un grupo de hermanos que están buscando un auditorio para el domingo porque no hay forma de entrar en la congregación. La obra es de Dios. Orad por España. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación y del viejo continente y toque vidas y transforme personas y cambie pensamientos para que su nombre sea glorificado. Mateo capítulo 28. El último capítulo del Evangelio según Mateo. El Evangelio de la gran polémica para muchos, porque Mateo utiliza el término reino de los cielos, mientras que Lucas y Marcos mayoritariamente utilizan reino de Dios. Y aquí venimos a un problema, ¿el reino de Dios o el reino de los cielos? ¿Es la misma cosa o cosa diferente? Y mientras discutimos sobre si es reino de Dios o reino de los cielos, y nunca llegaremos a ponernos de acuerdo, nos olvidamos de la última parte del Evangelio según San Mateo. Capítulo 28, versículo 16 hasta el final. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahí el texto griego es muy claro, muy preciso. Algunos seguían dudando. Es decir, no terminaban de entender que el Cristo de Dios había resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estoy con vosotros para cualquier cosa, estoy con vosotros para la misión. Haced discípulos y yo estoy con vosotros. Predicad el Evangelio y yo estoy con vosotros. ¿Pero por qué? Porque el compromiso de Cristo esencial en su venida y en su ministerio fue la evangelización. A Cristo se presenta en el Evangelio como recorriendo las aldeas y las ciudades y predicando ¿qué? El Evangelio del reino.
Por tanto, Cristo dice, yo establezco la misión. Y claro, cuando leo el pasaje, me doy cuenta que hay dos cosas vinculadas con Dios y, por supuesto, con Cristo, naturalmente, que no pueden separarse jamás. Y es soberanía y autoridad. El Dios de la Biblia es esencialmente soberano. Y todo cuanto tiene que ver con Dios tiene que ver con soberanía. Porque el Dios de la Biblia no está puesto en algún lugar, está sentado en un trono. Y el Dios de la Biblia dice, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dios es un ser cuestionado en nuestra sociedad. Nuestra sociedad cuestiona a Dios y nuestra sociedad dice, ¿qué derecho tiene, si existe, a gobernar sobre mí? Yo tengo mi vida, yo soy yo funciono, yo actúo, yo. Y se olvidan del gran tú del universo que es Dios. Y dice, el único que vale soy yo. El programa de predicación de muchas iglesias ha ido variando en el tiempo presente y se ha dejado la exposición bíblica para pasar a mensajes motivadores. ¿Oísteis la frase? ¿Y qué es un mensaje motivador? Bueno, es un mensaje que cuando la congregación se reúne se sonríe o se ríe muchas veces durante el sermón. Y al final se van para casa convencidos de que ellos pueden. Resulta que es todo lo contrario. El único que tiene poder en el cielo y en la tierra es Jesucristo. Y yo tengo que llevar a la gente a decirle, tú estás fracasado, Dios puede. Pero los mensajes motivadores dicen, ¿estás fracasado? No te preocupes, tú puedes. Naturalmente que no es verdad. Y así se producen los descalabros que se producen en el tiempo de hoy. Pero los cristianos creemos en Dios. ¿Sí o no? ¿Tú crees en Dios? ¿En el Dios de la Biblia? ¿Tú crees que Dios es soberano? Cuando hablamos de Dios tenemos que reconocer que Él reina y la misión va vinculada a soberanía. Observa las palabras de Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad establezco la misión. 3 cosas quiero comentar con vosotros esta mañana. Primeramente, rapidísimamente, algo de la soberanía de Dios en relación con la expresión de esa perfección divina en Cristo. Dios expresa todo lo que es en Cristo. Fuera de Él no hay posibilidad de que Dios revele nada. Primeramente la soberanía, en segundo lugar la misión y en tercer lugar la responsabilidad. Dios dice, yo soy soberano. Lo dijo Él en la Biblia. A lo largo de siglos, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchos tiempos, a los padres por los profetas. Luego Dios se reveló. La idea de que el hombre investigando descubre a Dios no es verdad. El descubrimiento de Dios es imposible para la mente humana por muchas razones. Primeramente, tratamos de descubrir un ser infinito con una mente limitada. ¿Puedes? No. ¿Puedes meter 5 litros de agua en una botella de uno? No, naturalmente que no. Segundo, tratamos de descubrir a un ser que funciona absurdamente contrario a toda la mente del hombre. ¿Quieres un simple ejemplo? Cuando tú multiplicas una cantidad por 0, ¿cuánto te da? 0. Escucha a Dios. Yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Cómo es posible? Dios es así. De manera que cuando tú tratas de razonar a Dios, es imposible. Y en lugar de aproximarte a Dios, te alejas de Dios. Además de esto, hay otro problema en relación con Dios. Y es que Dios se ha revelado, los elementos básicos de su existencia, los ha revelado en la naturaleza. La naturaleza dice al que la observa, Dios existe y es poderoso. ¿Y qué? ¿Cuál es el beneficio que me trae personalmente a mí
que Dios existe. Bueno, pues Dios existe. ¿Y que es poderoso? Está bien, es poderoso. Pero yo necesito algo más. Y esta revelación la va haciendo Dios a lo largo del tiempo por medio de la Biblia. Y Dios va diciendo al hombre, yo soy así, y yo quiero de esta manera, y yo te amo, y yo proveo, y yo... Lo vas descubriendo por la Biblia. ¿Es la Biblia la plenitud de la revelación de Dios? No. Es la revelación necesaria. Dios no tiene que revelarse más. En la Biblia está lo que yo necesito. Pero Hebreos dice algo más. Este Dios que ha hablado a lo largo de los siglos, por medio de los profetas, revelándose en los últimos días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Claro, nuestro idioma castellano no puede traducir esa frase sin poner el artículo determinado. Pero el texto griego no tiene artículo. Dice, Dios habló en Hijo, o por Hijo, o en el Hijo. Luego, el gran discurso de Dios se llama Hijo. Y ese gran discurso de Dios se llama Hijo porque se llama también Verbo. Verbo no solamente significa una palabra o una oración, sino la expresión exhaustiva de algo. El Dios de la Biblia se revela por aquel que estando en Dios, que siendo Dios, expresa la mente divina. Cuando yo digo algo o expreso algo, lo expreso por medio de ¿qué? De palabras. Y tengo que decirte muchas para que entiendas las palabras. Voy a ponerte un ejemplo simple. Voy a mencionar una palabra, perro. ¿En qué pienso? Bueno, en un animal, 4 patas, 2 orejas, un rabo, ¿no? Perro pequeño. Yo estaba pensando que él pensaba en un mastín y resulta que no, los grandes fuera. Perro blanco. Pequeño y blanco, bueno, esto todos los negros no vale. Y tengo que ir dándote ideas y más palabras hasta que al final tú entiendes que estoy pensando en un determinado perro. ¿Sabes exactamente cuál es el perro en que yo pienso? Te aproximas. El único que sabe en qué pienso soy yo. De manera que Dios piensa, Dios se revela por medio de una sola palabra que es el Verbo. Y el Verbo, que es Dios en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, revela absolutamente a Dios porque en su intimidad conoce plenamente lo que Dios quiere. ¿Me sigues? Por tanto, esta admirable naturaleza divina, esta condición que hace que las 3 personas vivan vidas propias, personales, pero nunca independientes, se necesitan uno al otro. El padre no puede ser padre si no existe un hijo, y el hijo no es hijo si no existe un padre. De manera que toda esta grandeza se expresa al exterior de la Santísima Trinidad mediante algo comprensible al hombre, que es el Verbo eterno encarnado. No es Dios solamente que habla desde la posición gloriosa de un trono inefable. Es el hombre que camina por los caminos polvorientos de Palestina. Es el Dios que dialoga conmigo, palabras de Dios con garganta de hombre. Es el Dios que hace comprensible su amor sentándose a la mesa de publicanos y pecadores. Es el Dios que extiende su mano de gracia a la oveja que se ha perdido. Es el Dios que la busca hasta que la encuentra. Y toda esta dimensión admirable del eterno, infinito, majestuoso, inefable Dios se hace visible a mí por medio de Cristo, y puedo comprenderlo porque Jesucristo, que es Dios, es también hombre. Ahora me voy a la Biblia y abro la Biblia y leo, entre otras, estas palabras. Pablo escribe a Timoteo, carta primera, capítulo 6, versículo 15, al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y alguien se levanta en el auditorio esta mañana con todo derecho y me dice, eso está referido al Padre y no al Hijo. Muy bien, tiene razón.
Voy a buscar otro texto. En Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero. ¿Es el Hijo? Es el Hijo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. De manera que lo que la Biblia me enseña es que Jesucristo revela la soberanía de Dios y hace realizable el programa de Dios de forma especial entre los hombres. No podemos olvidar que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre. Todo lo que sale de la mente de Dios en la dimensión divina no es asimilable para el hombre. Todas las bendiciones que Dios en su gracia, el Padre en su gracia dispone, no son asimilables para el hombre. Tienen que pasar por alguien que las hace asimilables, que es Jesucristo hombre. Luego, de su perfección, de Cristo, tomamos todo. Y gracia sobre gracia. A veces estamos buscando de forma enfática en el mundo evangélico, sobre todo, el poder y las acciones de Dios el Espíritu Santo. ¿Funciona Dios el Espíritu Santo en poder? Naturalmente que sí. ¿Hace milagros Dios el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Pero escucha, Pablo, ¿dónde está el poder de Pablo? ¿Dónde está la fuente de poder de Pablo? Todo lo puedo, ¿en quién? Porque Jesús mismo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay nada que el Espíritu Santo haga que discrepe o no haya hecho antes Jesús. Por tanto, aquí tenemos una medida para entender lo que es realidad del Espíritu Santo y lo que no es realidad del Espíritu Santo. En alguna ocasión hay algunos que comienzan a hacerte repetir una frase 65 veces. Terminas con tu cerebro medio loco y después puedes venir adelante y te tocarán en la frente y caerás al suelo. ¿Y dónde ocurrió eso en la Biblia? Es que el Espíritu Santo se revela en novedades en el día de hoy porque el tiempo ha cambiado, no, quien has cambiado eres tú. Pero Dios es Dios, estable e inamovible en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive siempre en tiempo presente. Nosotros tenemos futuros y pasados, Él vive en el presente. Por eso Dios no se mueve, por eso Dios permanece, por eso Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿Dios es soberano en todo? Sí. ¿Es el creador del cielo y de la tierra? Naturalmente que sí. No hago más que abrir mi Biblia, Génesis capítulo 1, y comienzo la lectura del libro de Dios. En el principio creó Dios. Ahora, yo quiero llevar esto a la vinculación con Cristo. Y me voy a Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué leo allí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. La omnipotencia creadora se revela ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Dios es el Señor de la historia. Escucha la Biblia. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103, versículo 19. Y me voy al Nuevo Testamento y descubro que el cumplimiento de la profecía real del Salmo 2 tiene lugar en Jesucristo. He puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Lo dice en pasado. Y a Cristo Dios establece que le adoren todos los ángeles de Dios. Es el Rey. Estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ahí se levanta uno que de pelo rubio en el extremo norte y dice, verá usted lo que voy a hacer con él, le voy a dar con todas las fuerzas. Y se levanta otro más pequeñito de ojos oblicuos ahí con ella, dice, verá usted cómo le voy a... Y decimos, se van a pelear los dos, va a ser un lío gordo. Yo me sonrío, perdonadme,
Porque la historia está bajo el control de Dios. Dios es el Señor de la historia. Y el Dios de la Biblia ha dispuesto la historia conforme a su voluntad, porque ha determinado que su Rey, su Hijo, gobierne toda la creación de Dios. ¿Entiendes esto? Dios es soberano y Jesús expresa en su vida, en sí mismo, la soberanía de Dios. Ahora déjame hacer una pregunta. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es Dios eterno. No hay duda ninguna que a Jesús se le llama Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Pero no hay duda ninguna que siendo Dios eternamente, en la historia de la humanidad, en la temporalidad del hombre, por razón del plan eterno de redención se hizo hombre. De manera que Jesús es una persona difícil de entender, porque es una persona con dos naturalezas. Es una persona que siendo Dios, sin dejar de ser Dios, ¿es hombre también o no? Sí, es hombre perfecto. Él mismo, incluso después de la resurrección, que dice, palpad y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Es un hombre que tiene las limitaciones propias de la humanidad. Por eso la Biblia, cuando habla de Jesucristo, nunca dice que es igual al hombre. Dice que se hizo semejante a los hombres. Los principios elementales de toda humanidad están presentes en Cristo. ¿Tiene un cuerpo humano? Sí. ¿Tiene un alma humana? Sí. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Tiene un espíritu humano? Claro que sí. Y conmovido en espíritu, lloró. Bueno, entonces si es un hombre, es más. Cuando Dios se hace hombre en Cristo Jesús, las limitaciones del hombre son asumidas por la deidad. De manera que esa naturaleza humana, mediante la cual Dios, segunda persona de la deidad, se expresa, actúa, se manifiesta, acepta las limitaciones del hombre en toda la plenitud, salvo la supera solo cuando la exigencia del plan de redención o la misión divina encomendada a Cristo lo necesita. Pongo un ejemplo muy simple. Jesús llega, como hombre, a Betania para resucitar a Lázaro, ¿verdad? ¿Sabéis la historia todos? ¿No hace falta que la repita? No. Bien. Y Jesús dice algo que sorprende. Cuando está hablando con la gente y María viene y su hermana y todo esto que está allí, ¿qué dice Jesús? ¿Dónde le habéis puesto? ¿Cómo? Si él tiene un conocimiento absoluto de todo, ¿qué tendría que decir? Venga, vamos a la tumba. Pero él dice, ¿dónde está? ¿Dónde la habéis puesto? Luego quiere decir que el conocimiento humano de Jesús asume las limitaciones del hombre, salvo cuando ese conocimiento necesariamente por su visión necesita ser más amplio, en cuyo caso la persona divina en quien subsiste esa humanidad le comunica todo cuanto necesita saber. Y la Biblia dice que él no necesitaba conocer el corazón porque lo conocía. ¿Quién? Dios se lo revela. No te olvides que la naturaleza humana y la divina subsisten y forman expresión o son parte expresiva de la persona divina del Hijo de Dios, semejante a nosotros. ¿Con limitaciones? Sí. ¿Tiene hambre Jesús o no? Claro que tiene hambre, ¿cómo no va a tener hambre? ¿Y tiene sueño? Sí. ¿Y tiene sed? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque es un hombre. Y se hace semejante a nosotros para que, siendo nuestro prójimo, pueda ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo no se aproxima, no es Dios que se aproxima solo. Es Dios que se aproxima. ¿Entiendes la diferencia? Se hace nuestro prójimo. De manera que Jesucristo, el Señor, viene a nosotros en un encuentro de gracia.
mediante cuyo encuentro en gracia descubre también, digo descubre, lo sabe, pero descubre también nuestra miseria de pecado. Y en ese encuentro en gracia, como hombre, puede morir por los hombres. La entrega de la vida humana de Jesucristo en la cruz del Calvario a la muerte es de infinito valor. ¿Por qué? Bueno, porque el que muere es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios, cuya vida es de valor infinito, ¿entiendes? Por eso puede sustituir potencialmente a los hombres, muriendo por ellos. Y todo aquel que en Él cree no se pierde. Bueno, Dios perdona los pecados, qué bien dice el Evangelio. ¿Crees que es fácil para Dios perdonar los pecados? Mejor dicho, de otra manera. ¿Crees que Dios puede, cuando quiere y de cualquier manera, perdonar un pecado? No. Quebrantaría su justicia. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? ¿La paga del pecado qué? Esa es la factura que yo tengo que pagar. De modo que solo cuando la factura se paga, la cuenta está saldada. Y en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Dios cancela mi deuda. La penúltima expresión de la cruz es una expresión que en griego se compone prácticamente de una sola palabra, tetelestai. Consumado es. Solo cuando la muerte espiritual estuvo sobre Cristo y Cristo la asume, solo cuando el desamparo del Padre se ejecuta en la cruz, solo cuando las tinieblas cubren el misterio impresionante de aquel que muere en mi lugar, solo cuando eso se extingue, Dios perdona el pecado, porque Cristo ocupó el lugar del pecador. ¿Lo entiendes? Esta es la grandeza de la misión que Cristo trae al mundo y los atributos de la omnipotencia de Dios se reducen en Jesucristo hombre al uso limitado de ellos por voluntad divina. Por ejemplo, Cristo va en el barco movido por el temporal, ¿verdad? Y ahí tienes un discípulo. ¿Quién sería? Bueno, el de siempre, el que siempre se apura a hablar, el que habla demasiado. Y de maestro, tú duermes y nosotros morimos, ¿qué? ¿Y qué hace el Señor? Se levanta y dice al viento, calla, y al mar, emudece. Esa palabra expresada por la naturaleza humana es la expresión de la persona divina que sustenta esa humanidad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por tanto, Jesucristo, el Señor que se limita a la condición de hombre, es Dios y Dios se manifiesta así. Así que tenemos una persona divino-humana. A lo largo de su andadura en la tierra, cuando Cristo es enviado del cielo a la tierra, revestido de humanidad para hacer una obra, nunca fue enviado para reinar. Este es uno de los grandes problemas que cierta teología ha traído a lo largo del tiempo. Cristo vino a la tierra para ofrecer el reino a Israel y como Israel no quiso, tuvo que hacer otra cosa, otro invento para meter a la iglesia. ¿Qué va, hombre, qué va? Bajo ningún concepto. No. Dios no se frustra por el hombre. Por favor, Dios es Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Pues muy sencillo. Cristo fue enviado para morir. La misión de soberanía de Dios en Jesucristo, en su primera venida, no tenía que ver con poner nada, sino con pagarlo todo. Y el Hijo del Hombre vino enviado del Padre, ¿para qué? Para hacer la obra de redención. Para que tú puedas predicar hoy el Evangelio de la gracia. Para que tú puedas ir a las naciones y en su nombre proclamar que Dios ha hecho la obra y que lo único que tú tienes que hacer es creer en lo que Él hizo. Ahora, hay algo muy interesante en la vida de Cristo. Hay un discurso prepascual, es decir, antes de la cruz, y un discurso pospascual,
después de la cruz. El discurso prepascual de Cristo, ¿cuál es? Pues mira, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser grande, hágase siervo. Ese es el discurso de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo viene al mundo de los hombres en misión de servicio. Y solamente en la condición de un siervo absoluto puede ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora la cruz se produjo. El sepulcro está vacío. Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos. Y Cristo se encuentra con los suyos. Así que dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Notas que ha cambiado el discurso o no? Claro que sí. Porque la obra de redención ha sido ejecutada, ya no necesita ese servicio y se manifiesta como lo que él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración que el siervo hizo a su padre antes de la cruz es muy interesante. Juan capítulo 17. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo o cerca de ti, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es eso? Bueno, hay muchísimas preguntas, pero yo voy a hacer muy sencilla la respuesta. Jesús como hombre tiene sus limitaciones. Jesús como hombre cuando está en Nazaret no puede estar en Galilea. Jesús como... Y de pronto lo que Jesús dice a su Padre es: Padre, que mi humanidad, con tantas limitaciones a los ojos de los hombres, quede revestida con la misma gloria que mi deidad. Y Cristo es resucitado, ascendido a los cielos y sentado ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Por eso Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada. Vosotros no habéis visto tanto esa autoridad más que a través de milagros, pero quiero deciros que yo soy el omnipotente y soberano Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, voy a usar mi autoridad. Y en esta autoridad os mando, no ruega, que vayáis a las naciones y hagáis ¿qué? Evangélicos, bautistas o metodistas. No, hombre, no. Vayáis a las naciones y hagáis discípulos. ¿Entiendes esto? Dios no manda simplemente que convirtamos las personas para llenar el cielo de hombres. Dios quiere que hagamos seguidores de Jesús. Porque la misión no se puede hacer por medio de la teología empírica. Porque la misión no consiste simplemente en palabras, consiste en vidas que revelen que lo que tú estás predicando funciona. De ahí que la gran comisión de Hechos capítulo 1 no tenga que ver con discursos. ¿Qué dice Jesús? Esperad en Jerusalén hasta que hayáis sido investidos de poder de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Y entonces, solo entonces, ¿qué? Me seréis testigos. El evangelio que impacta a la sociedad en Europa hoy no es el evangelio del púlpito, es el evangelio de la vida. Es el evangelio que puede ponerse delante de su compañero de trabajo en la fábrica y que cumple el programa que le asignan, sonriendo. Es el ejemplo del marido que ama entrañablemente a su esposa en la casa y los vecinos lo ven. Es el ejemplo del padre que le da tiempo a los hijos, sin disculpas. Somos expertos en disculpas. Y lamentablemente en el mundo evangélico, yo el primero, he puesto siempre una disculpa para no atender bastante más de mis hijos. ¿Sabéis cuál es? Es que la obra de Dios lo demanda. ¿No es cierto? La iglesia es de Cristo,
la familia es tuya. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Crees que va a fallar en eso? No. Pero Cristo no te ha llamado para matarte. Te ha llamado para que le sirvas con gozo. Y para que, como Abraham lees en la historia de Abraham, iban él y su hijo, ¿cómo? Juntos. Quiere decir que hay que dedicarle tiempo a los niños. No hay ningún pastor de iglesia que pueda predicar de familia si sus hijos se sintieron fracasados y frustrados y abandonados. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, lo que está diciéndome la Biblia es que el Evangelio de la Gracia es un mensaje de vida transformada, no solo expresado con palabras, sino vivido por los creyentes. Escucha un ejemplo de alcance de ese mensaje del Evangelio. Carta primera de Pedro, capítulo 3, en donde el apóstol Pedro dice que hay un hogar en donde la mujer llevó a su marido a Cristo sin palabras, por su conducta. ¿Notas esto? Cristo nos revela una dimensión nueva, una manifestación nueva. La evangelización consiste en anunciar un mensaje de buena noticia. Por supuesto que sí, pero sí consiste en hacer discípulos que vivan a Jesús. Cristos caminantes por el mundo de los hombres, que siendo Cristo la luz del mundo, ellos son luz en las tinieblas. Vidas cautivadoras que producen sed y anhelo de acercarse a Jesús, porque son la sal del mundo. Cuando te tomas una comida con un poco de sal excesiva, y los médicos, al menos en España, están luchando contra dos cosas, son odiados por los fabricantes: azúcar y sal. De manera que dentro de poco tiempo nos van a quitar las ganas de vivir, porque, oye, ¿has probado comerte un huevo cocido sin ninguna gota de sal? Pues pruébalo. Bueno, yo puedo comerlo, pero soy un animalito raro. ¿Y el azúcar? Oh, madre mía. Bueno, pues no, son nocivos. Entonces, a donde yo quiero decir es que tú necesitas una vida diferente, distinta. Y Dios te manda predicar el Evangelio para hacer discípulos, enseñándoles. ¿Qué guarden? ¿Qué guarden qué? Todas las cosas que os he mandado. No puede haber evangelización sin discipulado. Es un fracaso. Se ha convertido una persona, ha dicho yo creo en Cristo. Ponle inmediatamente a alguien a su lado, que lo discipule. ¿Me estás entendiendo? Y enseñarle todo lo que os he mandado significa enseñarle toda la doctrina bíblica del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Lo que os he mandado yo. Entonces está refiriéndose a lo que dice Jesús. Sí, pero todas las epístolas no son otra cosa que la extensión del pensamiento de Jesús. No hay nada que haya escrito ningún apóstol en el Nuevo Testamento, ningún escritor del Nuevo Testamento, que no esté en el pensamiento de Jesús. Por ejemplo, alguien me dice: eres un exagerado, Pérez Millos. Bueno, puede ser. Voy a poneros un ejemplo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con... Este mandamiento os digo, que os améis como yo os he amado. ¿Es pensamiento de Jesús? ¿Quieres ir a leer el capítulo 13 de primera carta a los Corintios? Si tengo esto, aquello, lo otro, lo más allá, y no tengo amor, ¿qué? No sirvo para nada. Es el pensamiento de Jesús. Por tanto, Cristo dice, enseñándoles, que guarden en el sentido de que se sujeten, que vivan conforme a lo que yo os he mandado. Ahora permíteme terminar este punto primero, y nadie piense que el segundo va a ser de esa extensión, vamos a ir a comer, pero quiero deciros que cuando Cristo habla de esta manera, Cristo dice: he recibido autoridad, toda autoridad tengo en el cielo, ¿verdad? Bueno, escucha a Pablo. Por lo cual le ha sido dado, o le dio el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. De manera que el Señor Jesucristo ha recibido la autoridad suprema por la obra realizada. La cruz del Calvario, que exige la vida y la entrega y la experiencia de la muerte espiritual y el abandono del Padre y todas estas cosas, concluye y Cristo es revestido de gloria, de magnificencia y tiene el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Yo quiero preguntarte si lo crees. ¿Lo crees? Bueno, Jesús escribe a las iglesias de Apocalipsis y escribe a una de ellas y le dice: tienes poca fuerza y no has negado mi nombre. ¿Qué es eso? Es fácil cantar Señor. Es difícil que sea realmente Señor. De manera que cuando tú dices tiene el nombre que es sobre todo nombre, significa que tú acatas todo cuanto Él dice y lo haces tuyo. Y vives no solamente en relación con un Salvador, sino con el único e infinito Señor. ¿Te das cuenta de esto? Por tanto, cuando tú estás quebrantando un mandamiento de Cristo, estás rechazando la expresión admirable del soberano Señor y oponiéndote a su voluntad. ¿Es serio o no es serio? Naturalmente, y es aquí a donde tenemos que bajar al decurso de cada día. Mirad, el pueblo evangélico está harto del dogma del señorío de Cristo. El pueblo evangélico necesita reconocer ese señorío. ¿Me estás siguiendo? Podemos subir al púlpito y definir el amor de Dios en toda la dimensión de la palabra, en lo que es la gracia, en lo que es la misericordia, en todo eso. ¿Y qué? Salimos del culto de la mañana con la cabeza hirviendo de conceptos teológicos. Si esos conceptos no bajan al alma, al corazón y se hacen vida, no valen para nada. Es más, son nocivos muchas veces. Necesariamente tenemos que entender que la vida cristiana es el devenir del cada día en la experiencia de relación con Cristo. ¿Me entiendes? Dios en Cristo y por Cristo establece la misión. Id a las naciones. ¿A cuántas? A todas. Sin excepción. Entonces, mañana por la mañana voy a prepararme para irme al interior de la India. Hombre, no corras tanto. Si Dios te llama al interior de la India, vete, Él abrirá la puerta y nosotros oraremos por ti. Pero tienes una familia, la tuya. ¿Estás predicando a Cristo? Tienes una ciudad como esta, que es más grande que los habitantes de países enteros. Tú sabes que Argentina, desde Ushuaia a La Quiaca, me parece que se llama eso así, arriba, es tan largo como Lisboa a Moscú. ¿Sabías eso? ¿Cuánta misión? Vete a todas las naciones para hacer discípulos. Ahora, no se trata de una opción. Se trata de un mandamiento. Sorprendentemente, cuando lees Juan capítulo 17, notarás que Cristo pide al Padre en futuro. Padre, que sean uno, como tú en mí, yo en ellos, para que sean uno en unidad, para que el mundo crea, futuro. Padre, la palabra que me diste les he dado. Bueno, está hablando de su ministerio, porque es rendición de cuentas. Pero también está hablando de asuntos del futuro que quiere que la iglesia sea. En cambio, cuando llega al versículo 18, misión
lo establece como algo definitivamente hecho. Cristo no dice, Padre, los voy a enviar, ¿o te parece bien que los mande? No dice eso. Dice, como tú me enviaste, así yo los he enviado. Pasado perfecto. Ya está hecho. No te estoy diciendo que quiero, te estoy diciendo que lo hice. Yo los he enviado. ¿Y a cuántos va a enviar? Bueno, a los 12 apóstoles. Es verdad, pero escucha lo que dice Jesús. No oro solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Es decir, está orando por ti y por mí. El alcance del mandamiento, id a las naciones y haced discípulos, no es para algunos, es para todos. Dios te ha comprado y te ha hecho su siervo, ¿lo entiendes? Y te va a poner donde Él quiere para hacer lo que Él quiere. Una de la forma en que la vida cambia radicalmente es cuando tú entiendes bien esto. Hace unos cuantos años, estaba en Houston. Una noche, después de la reunión, me vino a buscar un hermano, me llevaba en su automóvil. Madre mía, cuando salimos, aceleró el automóvil, llegó a la esquina, frenó el automóvil, volvió a acelerar. Y yo le dije, ¿qué le pasa a este hoy? Entonces, para suavizar un poco la tensión, porque yo quería cenar, no quería estrellarme, le dije, oye, te noto un poco tenso hoy, ¿pasa algo? Dice, es que estoy aburrido del trabajo. Y ahí comenzamos a charlar. Y le dije, bueno, ¿y qué haces tú? Pues mira, tengo la misión de corregir planos de campos petrolíferos. ¿Y cómo es tu trabajo? Pues mi trabajo. Me levanto, llego a la oficina, me meto en el box, la secretaria me trae un plano, lo corrijo, lo imprimo, media hora después otro, y venga, estoy cansado. ¿Y hablaste con el jefe? No, pero no me va a cambiar. Inténtalo. Y le dije, pero no con el jefe de tu oficina, con el que te ha puesto en ese departamento para hacer planos, que es tu dueño. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Jesús. Cuéntaselo. Dile que estás muy enfadado con el lugar donde te ha puesto. Y que quieres algo mejor, díselo. Y ahora vamos tranquilos a casa, ¿eh? Bien. Un año después volví a Houston, estuve muchos años ahí colaborando con esa iglesia. El mismo hombre me lleva a comer, otro coche, pero el mismo hombre. Y subimos, hombre contento, feliz. Y le digo, ¿qué? Dije yo, para mí cambió de trabajo, seguro. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Estás en otra empresa? No, en la misma. ¿Entonces estás en otro departamento? No, en el mismo. Me dice, ¿y en el mismo box? Dije, qué raro. El año pasado estabas un poco más. Y dice, sí. He hablado con el jefe. Y me dijo, de momento ahí. Bueno. La vida toma otra dimensión cuando tú entiendes que Cristo es el Señor y que te puede llevar por valle de sombra de muerte, pero está contigo. Y que puede hacerte pasar por experiencia de lágrimas amargas, pero está secando tus lágrimas. Que puede conducirte por el calor o por el fuego, pero está a tu lado diciendo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, este es Dios. El admirable Dios que me manda a la misión y que me emplea para llevar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿a dónde me manda? ¿A dónde te manda? ¿A dónde nos manda? Al mundo. Al mundo. ¿Qué cosa más extraña?
El mundo es un lugar donde se manifiesta un sistema de oposición a Dios. ¿Y te manda ahí? Sí. Tengo que ir a ese mundo. Bueno, y además te manda a una sociedad que está esclavizada por el pecado, ¿o no? Sí, pues ahí te está mandando. Y que tiene una sabiduría propia, claro. No te olvides que el mensaje del Evangelio que tú llevas es locura para los que se pierden. ¿Te has enterado de eso o no? Señor, pero cambiemos un poquito el mensaje para que sea un poco más atractivo. No lo muevas, porque no es tuyo, es mío. ¿Verdad? Claro. Mensaje de locura, pueblo rebelde. Y él dice, porque así tú a ese mismo lugar me enviaste. Es que Cristo no fue enviado a otro sitio. Fue enviado al mundo del pecado para que predicase el mensaje de salvación y mostrase los resultados de la obra de Dios. No tenemos otro mensaje. Estamos pasando de la misma forma que avanza velozmente la tecnología, así avanza la filosofía. ¿Tú te imaginas que te dijeran hace 30 años, vas a poder hablar por un aparatito cuadrado, nada de antenas, y además vas a ver la imagen del que te habla desde el otro lado? Esto solamente en las películas de ciencia ficción. ¿Lo estás haciendo? Sí. ¿Avanzó eso? Sí. ¿Y la filosofía? De modernismo hemos pasado en poquitos años a relativismo absoluto. Las medidas absolutas desaparecen y los valores absolutos también. Pero en los últimos 5 años, el mundo ha avanzado hacia otra posición, la posverdad. ¿Oísteis de eso? ¿Qué es posverdad? No existe la verdad. La verdad está absolutamente condicionada a la reflexión tuya y al efecto que produzca en ti. Si todo es relativo y no hay verdad absoluta, ¿qué es bueno y qué es malo? El mensaje de Dios no se movió ni un milímetro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tengo que decírselo al más noble de los hombres y al más perdido de los mortales. Tengo que decirle esta verdad a aquel que no comete grandes delitos en la sociedad, lo mismo que a la prostituta, al drogadito, al criminal, no importa quién sea. Es el único mensaje que tengo y tengo que proclamarlo porque Cristo me dijo, id a todas las naciones y haced discípulos. Oh, el Evangelio. El Evangelio tuyo no salva a nadie. ¿Lo entiendes? El único Evangelio que salva es el Evangelio que Dios ha mandado predicar. Ahora, a veces creemos que somos más santos que los héroes del Antiguo Testamento. Leemos Hebreos y dice, aquí falta uno. Hebreos capítulo 11, aquí falto yo, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Cómo es esto? Y como tal crees que tu forma de pensar en relación con la Biblia es la única forma posible y el resto son unos herejes que se pierden por herejes. Pues no es así. No te manda Dios a hacer teólogos, te manda a predicar el Evangelio. No entres en una iglesia a saco como un elefante en una cacharrería y digas a los pobres creyentes de la iglesia, yo no sé si usted es salvo o no, porque el evangelio que le predicaron no es el evangelio bíblico. Necio. Confirma la fe de los creyentes y ayúdales a disfrutar de la seguridad de salvación. ¿Me entiendes? Estamos hartos de posiciones teológicas intransigentes. Quiero decirte que el único que salva es Cristo, ¿lo crees? Y que la única forma de recibir a Cristo es por fe.
y que la salvación es por gracia. ¿Crees esto? Predica esto, por favor. Y el resto de las cosas, limítalas a ti mismo y a formar a gente que ya es madura en la fe. A veces queremos darle a un bebé recién nacido un filete, pues lo vas a matar. Primero no lo va a tragar, y si lo tragas se le va a indigestar, no veas tú lo que vas a hacer. Al recién nacido hay que darle ¿qué cosa? Leche. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a claudicar tus altos conocimientos dogmáticos para hablarle de Jesús? ¿Estás dispuesto a sentarte con Él y cuando Él te diga, tengo miedo de que he perdido mi salvación, dejar de darle un rollo de versículos que hablan de salvación y explicarle sencillamente que no la puede perder porque el Dios Trino está trabajando para que eso no sea posible? ¿Se lo dices? Necesitamos congregaciones que salgan de la iglesia, no saturadas de teología, sino llenas de gratitud a aquel que murió por ellos. Necesitamos congregaciones que abandonen el local con sus cargas y sus miserias y sus lágrimas, sabiendo que Dios tiene cuidado de ellos. ¿Entiendes esto? Necesitamos congregaciones que, como todos, tropezamos y caemos, pero sentimos la mano admirable del buen pastor que se extiende a nuestra miseria y nos toma donde estábamos y nos sitúa sobre sus hombros y nos lleva al redil. Oh, mis hermanos amados, la Iglesia de Dios necesita volver sin condiciones al Dios de la gracia. Estamos hablando de gracia. ¿Cantamos himnos hermosos esta mañana? Hermosísimos. Yo cada vez que vengo aquí disfruto una barbaridad de la letra y de las músicas que se cantan. ¿Cantamos de gracia? Sí. ¿Vivimos en la gracia? ¿Extendemos nuestro dedo señalando las faltas de los demás? ¿Somos muy dados a poner en disciplina en lugar de restaurar? El hombre que vive a Jesús se mide no por la capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar, lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. El pastor, el gran pastor de las ovejas, buscó a la extraviada, y yo como seguidor suyo, ¿qué tengo que hacer? Buscar a la extraviada. Hace poco tiempo teníamos en nuestra iglesia una vigilia de oración 24 horas seguidas sonando. Una lista, yo me comprometo a las 3 de la tarde o a las 5 de la mañana, no en tu casa, que eso es muy fácil. Bueno, me comprometo a las 4 de la mañana, hombre, y te estás durmiendo. No, ¿te comprometes a las 4 de la mañana? Bien, al templo. Y ahí tienes tu sitio. He visto gente llorando en esta última vigilia. Y en los distintos lugares donde había temas de oración había un árbol que al principio no tenía hojas, luego se le fueron poniendo, ¿sabes de quién? De personas que hacía tiempo que no venían a la iglesia, de personas que habían fallado su compromiso. Me emocionó mucho, me acerqué a él, le hice la fotografía. A la noche había poquitos, a la mañana había bastantes. Y la gente estaba orando por sus hermanos, de rodillas, diciendo, Señor, toca su vida. Esto es lo que consiste y en qué viene a ser la evangelización. Ahora, por último, para evangelizar necesitamos medios. No, Dios nos manda, Él no. Sí. Pero ¿el Señor Jesús era omnipotente o no? Sí. ¿Tenía la misión de la evangelización? Sí. ¿Y quién financió gran parte de esa misión? Las mujeres, que le daban sus ofrendas y que vinieron con Él a Jerusalén. Esa idea de que el misionero, vamos a encomendar a un misionero, culto especial, lleno el templo y al final oración de encomendación y un abrazo, que Dios te bendiga, te encomendamos a su gracia. Para. Te encomendamos a su gracia con mi aportación.
¿Me entiendes? Necesariamente tenemos que aportar recursos para la financiación de la misión. ¿Tú sabes que hay hermanos tuyos hoy que están pasando hambre? ¿Y son misioneros? ¿Sabes eso? ¿Tú sabes que hay una persona, o había una persona, a punto de morirse por una infección en la selva, trabajando desde años en un determinado lugar, y había que traerlo necesaria y urgentemente a España para una operación urgentísima? Y se ha buscado un sustituto para ese hombre durante 6 meses, solo 6 meses de compromiso, ni uno. Y uno de los pastores de nuestra iglesia con su esposa dijeron: nosotros vamos. 6 meses sustituyendo a alguien que había dado su salud por el Evangelio. Siempre me emociona la lectura de Pablo bajado en una cesta por las cuerdas, por la muralla. Pero qué vergüenza, Pablo, pareces... ¿Sabéis el éxito de Pablo? Fue llegar sano al piso para poder seguir con la misión. Aquí tenemos 4 agarrando cuerdas. ¿Estás agarrando la cuerda de algún misionero hoy? ¿Estás orando por él? ¿Tienes en tu casa nombres de misioneros? ¿Conoces la misión? La Iglesia de Cristo ha perdido el rumbo misionero absolutamente. Cuando yo era un niño pequeño, en nuestra iglesia había oración misionera todos los meses. Y leíamos en esa ocasión cartas de misioneros que ni conocíamos de nada. Pero orábamos por ellos para que Dios le ayudara. Necesitamos formar gente. Un misionero llega a un sitio, predica el Evangelio, se salvan personas, constituye una iglesia. Esa iglesia hay que formarla, ¿o no? Luego lo que tenemos es que aportar lo necesario para que personas llamadas por Dios puedan ser formadas. Necesariamente tenemos que aportar recursos. No tienen el misionero que ir a caballo hoy en día. Necesita a veces un vehículo que necesariamente ha de ser comprado no con lo que te sobra, sino con la ofrenda que tú haces a la misión. No vale regalar lo que te sobra. Cuando tú das una ofrenda tiene que doler. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y esta es el gran alcance y el significado de la soberanía de Dios. En soberanía Jesús te dice esta mañana: vete y predica. Comienza ahora. Cuando llegues a tu casa, a tus amigos mañana, en la universidad, en el trabajo, comienza a predicar el Evangelio. Dios llama a compromiso. Volaba una vez en alas de socorro desde Quito al interior de la selva, donde murieron esos 5 misioneros. ¿Conoce todo el mundo el relato de los 5 misioneros que murieron? Yo quiero ver cuántos saben de eso. Pues hay muchos que no saben. Libro Portales de Esplendor y a leerlo todos. Bueno, es un decir, perdonadme, yo no soy pastor de la iglesia, ni muchísimo menos. Pero volaba en esa avioneta y me llamó la atención el piloto, siempre sonriendo. Yo dije, este hombre tiene algo que me impacta. Al regreso me dijo, vamos a apurar un poco porque tenemos una tormenta muy fuerte de cola y si nos caza, tenemos que aterrizar por donde podamos, no podemos llegar a Quito. Bueno, allá fuimos. Y yo le pregunté a este hombre, oye, cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a ser piloto de alas de socorro? Me dice, no tiene importancia. Dice, no, pero yo quiero oírla. Y yo soy muy insistente y me contó la historia. Y me dijo, mira, yo era comandante de vuelo de la TWA americana.
Y un día iba para tomar mi avión, Londres, Nueva York, Londres, era mi ruta, y un miembro de la iglesia que venía de una conferencia, nos encontramos en el aeropuerto y me dijo: hombre, no pudiste estar, pero toma, te doy un cassette. Años A, ¿no? Un cassette. Este es el último mensaje de la conferencia. Y yo lo metí en el bolsillo y cuando, dice él, me decía él, cuando ya íbamos de noche tranquilos volando, puse el cassette y me puse a oír. Me dijo: no creas tú que era un sermón tan brillante que cautivaba a cualquiera. Pero cuando llegó al final, me dijo: a mí, ¿qué tienes en tus manos para Jesús? Y yo respondí, es simpaticísimo este hombre, respiraba alegría. Un cristiano con la cara larga es un cristiano bien fastidiado. Este respiraba alegría, porque la vida en el Espíritu es gozo y paz. Y dije al Señor: Señor, tengo un jumbo, pero no es mío. Pero la pregunta siguió, y al cabo de un tiempo tomó una semana y se fue a la Secretaría de Alas de Socorro, la misión de aviones a la selva. Llegó con su expediente y le dijo al secretario de la misión: yo quería un puesto, si lo hay, para pilotar al servicio de Alas de Socorro. Y el hombre, el secretario, vio el expediente y dijo: Alas de Socorro no puede pagarle a usted ni la 10ª parte de lo que usted está cobrando hoy. Y el hombre le dijo: yo no he venido a pedir un sueldo, le pregunto si tengo posibilidad de servir en Alas de Socorro. Resumo la historia: dejó todo y sirvió en Alas de Socorro. Era el que pilotaba esa avioneta. Y cuando llegamos a Quito me dijo: mira atrás, una tormenta colosal. Dijo: el Señor nos ha estado guardando durante todo el camino. Y entramos en el hangar y paró y dijo: Dios del cielo, gracias por lo que tú eres. Perdí de vista a ese hombre. Nunca más lo vi. Y hace relativamente poco tiempo, en una conferencia en Quito, me dice el pastor de la iglesia que coordinaba: tengo una sorpresa para ti. ¿Sabes quién es aquella chica? ¿No? La hija del piloto que te llevó en Alas de Socorro. Y le di un abrazo. Me dijo: mi padre dice que vendrá mañana para verle. Y ahí estaba el hombre, un viejete, pero ahí estaba el hombre saludándome. Una persona que dijo: tú me mandas, yo voy. No te preocupes a dónde, pero Dios quiere esta mañana una respuesta de cada uno de vosotros al mandato de Jesús: id a las naciones y haced discípulos. Que el Dios de gracia ayude en vuestra decisión.